A las 3 de la mañana, el asfalto de la ciudad no es negro, es gris ceniza, gélido y brillante por el rocío. La mayoría de la gente a esa hora está en su tercer ciclo de sueño, pero yo estaba en mi quinto kilómetro. Me llamo Valeria y correr de noche era mi adicción. No por salud, no por deporte, sino por el silencio. Vivir en una metrópoli caótica te quema la cabeza, y el único momento donde el aire no huele a smog, ni el ruido de los motores te taladra el cráneo, es la madrugada. Mi ruta era siempre la misma, las avenidas principales del centro histórico, amplias, bien iluminadas por farolas amarillas y vigiladas por cámaras de seguridad de los bancos. O eso pensaba yo. Ese martes de noviembre, el aire calaba los huesos. Llevaba mis mallas térmicas, un cortavientos oscuro y mis auriculares de conducción ósea. Me gustaban esos auriculares porque no tapaban mis oídos. Me dejaban escuchar si un coche se acercaba o si alguien caminaba detrás de mí. Seguridad ante todo, una regla de oro para una mujer sola en la noche. Todo empezó a torcerse cuando crucé la calle Bolívar, justo detrás del antiguo Teatro Municipal. La iluminación allí siempre era deficiente, pero esa noche directamente no había luz. Un apagón selectivo. Pensé en dar la vuelta, pero mi reloj inteligente marcó que me faltaba 1 kilómetro para romper mi récord personal. La vanidad estúpida de los corredores. Aceleré el paso. Fue entonces cuando escuché el primer chasquido. No fue un grito ni un susurro. Fue el sonido seco de una zapatilla de deporte golpeando el cemento húmedo. A mis espaldas, acompasado con mi propio ritmo. Pensé que era el eco de mis zancadas reflejado en las paredes de los edificios viejos. Para comprobarlo, bajé drásticamente la velocidad. Se mantuvo rápido, acercándose. Miré de reojo por encima del hombro. La oscuridad de la calle era densa, pero las luces de la avenida principal al fondo recortaban una silueta. Era otra mujer. Vestía ropa deportiva clara, tal vez gris o blanca, y corría de una manera extraña. Su zancada era demasiado larga, casi antinatural, como si flotara medio segundo más de lo debido en cada paso. Sentí una punzada de alivio mezclada con incomodidad. Bueno, otra loca del running, pensé. Pero no era normal. No llevaba luces reflectantes, ni música, ni respiraba fuerte. Yo estaba jadeando por el esfuerzo. Ella se movía en un silencio sepulcral absoluto, salvo por el golpeteo de sus pies. Decidí desviar mi ruta y salir de la zona oscura para volver a la avenida transitada. Crucé a la derecha por un callejón estrecho que conectaba con la zona comercial. Escuché cómo ella también giraba. El espacio era tan cerrado que el sonido de sus pisadas se multiplicó. Clac, clac, clac. Estaba a menos de 10 metros. «Hola», exclamé sin detenerme, intentando sonar casual y romper la tensión. «Buen ritmo llevas». Ninguna respuesta. Solo el viento colándose por el callejón. De repente, un olor espantoso inundó mis fosas nasales. No era la típica basura de la calle. Era un olor químico, rancio, como agua estancada, mezclada con flores podridas de cementerio. Una bocanada tan intensa que me revolvió el estómago. Sentí unas ganas tremendas de vomitar, y tuve que frenar mi carrera en seco, apoyándome contra la pared de piedra de un viejo edificio colonial. Mi corazón golpeaba mi pecho como un animal enjaulado. Me giré, dispuesta a encarar a la otra corredora, tal vez a pedirle ayuda o a mandarla al demonio si intentaba robarme. La callejuela estaba semivacía. La mujer blanca se había detenido a unos 5 metros de mí. Estaba de espaldas, quieta como una estatua. Llevaba una sudadera con la capucha puesta. Lo que me heló la sangre no fue su presencia, sino su postura. Tenía los hombros caídos y los brazos extrañamente largos, colgando casi hasta las rodillas. «¿Te encuentras bien?»,
Le pregunté. Mi voz sonó temblorosa, perdiendo toda la confianza. La mujer comenzó a darse la vuelta, lentamente, pero no giró el cuerpo, giró la cabeza. El crujido de sus vértebras resonó en el callejón, como ramas secas rompiéndose. Un sonido biológico, real y asqueroso, que me hizo dar un paso atrás. Cuando su rostro quedó frente al mío, la luz parpadeante de un letrero de neón lejano la iluminó. No tenía ojos. En su lugar había dos cuencas oscuras, vacías y húmedas, de las que brotaba un líquido denso y oscuro que le corría por las mejillas. Su piel tenía el color grisáceo de los ahogados. No era un fantasma translúcido de película. Era una presencia física, sólida, que apestaba a muerte y descomposición. Abrió la boca. No salieron palabras. Salió un llanto desgarrador, un lamento atronador que no iba dirigido al cielo, sino directamente a mi cerebro. Era una vibración sónica, tan violenta, que sentí cómo los capilares de mi nariz se rompían. Un hilo de sangre cálida comenzó a escurrirme por el labio superior. El sonido transmitía una culpa insoportable, una agonía eterna que te aplastaba el alma. Era el mito, la leyenda urbana de la Llorona, pero despojada de romanticismo. Era un monstruo físico, violento y brutal. El pánico activó mi instinto de supervivencia. Di media vuelta y corrí como nunca antes en mi vida. Ya no me importaba la técnica, ni el reloj, ni pisar bien. Solo quería huir. Escuché un crujido espantoso detrás de mí. Ella había empezado a correr de nuevo, pero ya no corría como una humana. Escuchaba el impacto de sus manos y pies contra el suelo. Perseguía a cuatro patas, moviéndose con la velocidad y agilidad de una araña gigante humana. Llegué a la avenida principal. La luz me dio una falsa sensación de seguridad. Crucé la calle sin mirar. Un taxi tuvo que frenar de golpe, haciendo chirriar las llantas y tocando el claxon con furia. «Fíjate por dónde vas, imbécil», gritó el taxista, sacando la cabeza por la ventana. Me giré, esperando ver al monstruo cruzar la calle tras de mí, pero la acera opuesta estaba vacía, desaparecida. El taxista me miró con una mezcla de rabia y asco. Me toqué la cara. Mis manos se mancharon con la sangre que seguía saliendo de mi nariz. Mi ropa estaba empapada en sudor frío, y la cabeza me estallaba. Caminé las 10 manzanas que me faltaban hasta mi edificio, mirando en cada esquina, temblando, arrastrando los pies. Subí por el ascensor, sosteniendo el pomo de la puerta con manos torpes. Al entrar a mi apartamento, eché los 3 cerrojos, me desnudé, tiré la ropa sucia a la basura, apestaba a ese olor rancio a cementerio, y me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente borrara el dolor físico, aunque el horror psicológico se quedó grabado a fuego en mi mente. No iba a volver a correr de noche, nunca más. Pasaron 3 semanas. El miedo disminuyó, transformándose en una paranoia constante, pero logré retomar una rutina diurna. Correr a las 2 de la tarde en el parque público, rodeada de madres con carritos, perros y familias. Mi nariz había sanado, aunque a veces, de la nada, sentía un leve olor a flores podridas, que me hacía mirar atrás con pánico. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era una notificación de una aplicación de mensajería. Un número desconocido. Abrí el mensaje de texto. Solo había un enlace a un video de una plataforma de almacenamiento en la nube, y un mensaje corto. Debimos correr. Pensé que era spam, algún virus moderno. Pero la curiosidad y el miedo son una combinación peligrosa. Pulsé el enlace. El video comenzó a reproducirse. La calidad era excelente. Nitidez absoluta en alta definición. Era la grabación de una cámara de seguridad privada. Reconocí el lugar de inmediato. Era el callejón detrás del Teatro Municipal, la noche del incidente.
En la pantalla me vi a mí misma, corriendo a paso rápido. Luego me detenía contra la pared de piedra, tal como recordaba. Me agarraba el estómago, visiblemente mareada por el olor. Pero aquí empezó lo imposible. El video continuaba. En la imagen no había nadie más en el callejón. Yo estaba completamente sola. Me giraba hacia la nada. Hablaba sola apuntando al vacío. Luego, en el video, mi cuerpo empezaba a convulsionar. Mis ojos se ponían en blanco, y de repente empezaba a sangrar de la nariz por el esfuerzo de mis propios gritos mudos. En la grabación de seguridad, yo misma caía de rodillas, abría la boca de par en par, y adoptaba una postura grotesca, encorvada, con los brazos caídos. Me quedé helada, mirando la pantalla sin comprender. El video no terminaba ahí. La perspectiva cambió a la cámara de la avenida principal, la del banco. Se veía al taxi frenar en seco. Yo cruzaba la calle corriendo. El taxista me gritaba. Pero en el reflejo del gran ventanal de cristal del banco, justo detrás del taxi, la silueta que corría a 4 patas persiguiéndome, no era un monstruo con sudadera blanca. El reflejo mostraba mi propia cara. Era yo, mi rostro desfigurado por una sonrisa maníaca, con las cuencas de los ojos vacías y chorreando sangre, moviéndome de forma inhumana detrás de la Valeria que huía. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de texto del mismo número desconocido entró en la pantalla. Esta vez no era un enlace. Eran solo unas pocas palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. El monstruo no te estaba siguiendo, Valeria. Estaba intentando regresar a su cuerpo. Gracias por abrir la puerta de tu casa esa noche. Mira detrás de ti. Un olor insoportable a flores podridas e inundación comenzó a brotar del pasillo oscuro de mi propio apartamento. Relato número 2. El anuncio en el portal de empleo era absurdamente genérico. Se busca cuidador nocturno para residencia privada. Pago excelente. Trato confidencial. En ese momento de mi vida, con el alquiler acumulado de 3 meses y llamadas diarias de números ocultos para cobrarme deudas, la palabra confidencial me sonó a música celestial. No me importaba si tenía que cuidar los perros de un mafioso o limpiar los destrozos de un millonario excéntrico. Necesitaba los billetes. Mi nombre es Hugo. 2 días después de postularme, estaba subido en mi coche viejo, conduciendo hacia las afueras de la ciudad, en una zona de la periferia abandonada, donde las fábricas textiles de los años 80 ahora eran esqueletos de hormigón y maleza. El mapa me llevó hasta una antigua hacienda reconvertida, rodeada por un muro de hormigón de 3 metros de alto con alambre de espino en la parte superior. Parecía más una cárcel de menores que una casa. Me recibió una mujer, de unos 50 años, de traje gris pulcro y una mirada tan fría que te congelaba los pensamientos. Se presentó como la directora Elena. No hubo entrevista incómoda, ni preguntas sobre mi currículum. Fuimos directos al grano, mientras caminábamos por pasillos pintados de un verde hospitalario desgastado. El trabajo es simple pero estricto, Hugo, dijo sin mirarme. Aquí albergamos a 12 niños, todos huérfanos, todos con pasados complejos. Tienen prohibido salir de sus habitaciones desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tu única labor es sentarte en la oficina de monitores, vigilar las cámaras y asegurarte de que nadie abra una puerta. Pase lo que pase. ¿Pase lo que pase?, pregunté, intentando sonar casual. ¿Qué pasa si un niño tiene una pesadilla o se pone enfermo? Se giró hacia mí. Sus ojos apenas parpadearon. Si un niño llora, lo ignoras. Si un niño golpea la puerta, lo ignoras. Si escuchas ruidos en el patio, te quedas dentro. No eres su padre, no eres su psicólogo, eres el cerrojo. Si rompes la norma y abres una sola habitación durante el turno nocturno,
rescindiremos tu contrato de inmediato. Y créeme, no querrás perder este sueldo. Me enseñó los fardos de billetes en un cajón de la oficina. Era más dinero del que había visto junto en los últimos 5 años. Firmé el contrato de confidencialidad sin leer la letra pequeña. Qué estúpido fui. Mi primera semana fue extrañamente tranquila, pero profundamente incómoda. Los niños del centro no jugaban, no gritaban, ni corrían. Parecían soldados en miniatura. Cuando me cruzaba con ellos por los pasillos, durante el relevo de la tarde, me miraban con unos ojos vacíos, desprovistos de la chispa propia de la infancia. Había un niño en particular, Mateo, de unos 7 años, que siempre tenía moretones en las muñecas. Cuando le pregunté a uno de los enfermeros de la tarde, me soltó una respuesta cortante. Se los hace él mismo al dormir. No le creí, pero el dinero seguía cayendo en mi cuenta cada viernes, así que decidí mirar hacia otro lado. El silencio de mi conciencia tenía un precio. El horror comenzó la madrugada del segundo martes. Eran las 2:30. Yo estaba combatiendo el sueño con un termo de café pésimo cuando la pantalla del monitor número 4, que enfocaba el ala este de los dormitorios, parpadeó. A través de los altavoces de la sala de control empezó a colarse un sonido. Al principio pensé que era interferencia de la frecuencia de radio, un siseo estático, pero luego el sonido se moduló. Era un llanto, un lamento largo, agudo, que parecía arañar las paredes del edificio. Un llanto de mujer, cargado de una desesperación tan real y visceral que se me erizó la piel del cuello. Miré las cámaras. Los 12 niños estaban despiertos. No lloraban, no se movían. Todos estaban sentados en el borde de sus camas individuales, mirando fijamente hacia las puertas cerradas de sus habitaciones. En perfecta sincronía. Parecía una coreografía macabra de una secta. El llanto se intensificó, resonando por los conductos de ventilación del edificio. ¡Ay, mis hijos! No era el grito fantasmal de una película de terror con eco. Sonaba como una mujer real, con la garganta destrozada por el dolor, gritando a pleno pulmón justo en el pasillo principal. El volumen era tan brutal que los cristales de la oficina de monitores empezaron a vibrar. Sentí una punzada de pánico biológico. El instinto me decía que corriera, que saliera de allí. Pero entonces vi la cámara 6. Mateo, el niño de los moretones, se había levantado de la cama. Estaba pegado a la puerta de su habitación, golpeándola desesperadamente con la frente, una y otra vez, hasta que un hilo de sangre comenzó a manchar la madera clara. A través del monitor de audio, escuché su vocecita infantil romperse en un grito. «Mamá, sácame de aquí, ya pagamos, mamá». No pude soportarlo. Olvidé las órdenes de Elena, el dinero, el contrato. El dolor de ese niño era demasiado real, demasiado humano. Agarré el manojo de llaves maestras de la mesa y salí corriendo de la oficina de control, rompiendo la regla de oro. El pasillo estaba helado, el aire apestaba a humedad fétida, como el fondo de un pozo descuidado, mientras corría hacia la habitación de Mateo. El lamento de la mujer parecía moverse por encima de mí, en el techo, como si algo pesado se arrastrara por los ductos de ventilación. Llegué a la puerta de Mateo. Introduje la llave con las manos temblando de forma violenta. La cerradura giró con un chasquido seco. Empujé la puerta. El niño estaba en el suelo, abrazándose las rodillas, temblando. Su frente sangraba. Me arrodillé a su lado, completamente alterado. «Mateo, tranquilo, ya estoy aquí. Te voy a sacar de este sitio», le dije, intentando transmitir una calma que yo no tenía. El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban desorbitados por el terror absoluto. Pero no me miraba a mí.
Miraba hacia el pasillo, detrás de mí. No debiste abrir, susurró con un hilo de voz. Ella no viene a buscarnos a nosotros. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Me giré lentamente. En el umbral de la puerta no había un espectro flotante con vestido blanco de época. Había una mujer de carne y hueso, pero rota. Vestía un camisón de hospital sucio, rasgado y empapado de agua sucia. Tenía el pelo enmarañado, pegado a la cara por el sudor y el barro. Pero lo peor eran sus manos. Sus uñas estaban completamente arrancadas, mostrando la carne viva y ensangrentada, como si hubiera estado cavando en la tierra con los dedos desnudos. Su rostro era una máscara de dolor psicótico. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas tan dilatadas que casi no se veía el iris. Abrió la boca, mostrando las encías sangrantes y los dientes astillados, y soltó ese lamento directamente en mi cara. El sonido fue una fuerza física. Me golpeó el pecho, haciéndome caer hacia atrás. Mis oídos empezaron a pitar con fuerza, y sentí un hilo de líquido caliente salir de mi oído izquierdo. Sangre. La violencia de su grito era real, destructiva. La mujer avanzó hacia nosotros con pasos espasmódicos, descoordinados, rompiendo sus propias articulaciones con cada movimiento. Agarró el marco de la puerta con sus manos de carne viva, dejando marcas de sangre en la pintura blanca. Supe en ese instante que si esa mujer me tocaba, me destrozaría con la fuerza de una fiera enloquecida. La Llorona no era un alma en pena mística, era una fuerza de la naturaleza desatada por la locura y el dolor físico. Preso del pánico más absoluto, agarré a Mateo por el brazo con brusquedad. El niño soltó un quejido de dolor cuando lo levanté del suelo. Salimos corriendo por la otra salida de la habitación, que conectaba con el baño compartido. Escuché el estrépito de la mujer destrozando el mobiliario del cuarto detrás de nosotros. Rompía las maderas con sus propias manos desnudas, emitiendo gruñidos inhumanos, mezclados con sus llantos. Corrimos por el pasillo trasero hacia la salida de emergencia del edificio. El pitido en mis oídos era ensordecedor. Mi corazón iba a 1000 por hora. Empujé la barra metálica de la puerta de salida. Estaba encadenada por fuera. Alguien nos había encerrado. ¡Mierda!, grité, golpeando el metal. Detrás de nosotros, al final del largo pasillo, la silueta de la mujer apareció bajo la luz parpadeante de los fluorescentes. Empezó a correr hacia nosotros a una velocidad espantosa, arrastrando los pies descalzos, dejando un rastro de agua y sangre en el linóleo. En ese momento de desesperación absoluta, la puerta lateral que daba a las oficinas de administración se abrió de golpe. La directora Elena apareció allí, sosteniendo una escopeta de caza. Sin mediar palabra, me agarró del cuello de la chaqueta con una fuerza sorprendente y nos empujó a Mateo y a mí hacia el interior de la oficina, cerrando la pesada puerta de seguridad de hierro detrás de nosotros. Un segundo después, un impacto brutal sacudió la estructura de hierro. La mujer de fuera estaba golpeando la puerta con todo su cuerpo. Escuchábamos sus uñas rotas arañar el metal. Un sonido insufriblemente incómodo que me hizo taparme los oídos con fuerza. Me desplomé en el suelo, jadeando, abrazando a Mateo que no paraba de temblar. Miré a Elena, esperando una explicación, una disculpa, algo. Elena dejó la escopeta sobre el escritorio, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió una mancha de sangre del zapato con total parsimonia. Su rostro no mostraba terror, mostraba una profunda y fría decepción. Te dije que no abrieras la puerta, Hugo. Te advertí que eras el cerrojo, dijo con una voz monótona que me dio más miedo que los gritos de fuera.
¿Qué es esa cosa?, grité, perdiendo los papeles. ¿Qué clase de monstruo tienen encerrado aquí? Hay niños en peligro. Tenemos que llamar a la policía. Elena soltó una risa seca, carente de cualquier pizca de humor. Se sentó detrás de su escritorio de roble y encendió un cigarrillo. ¿La policía? Hugo, querido, ¿quién crees que nos financia? ¿De dónde crees que sacamos los fondos para este complejo de máxima seguridad? Me quedé helado. El cerebro empezó a conectar las piezas a una velocidad dolorosa. Los moretones de los niños, el aislamiento, el contrato de confidencialidad absoluto, el dinero desproporcionado. Este no es un orfanato, susurré, sintiendo cómo el estómago se me caía a los pies. Por supuesto que no, respondió Elena, exhalando el humo del tabaco. Este es un centro de retención y custodia. Los 12 niños que ves en las cámaras son los hijos de los criminales más peligrosos, políticos corruptos y empresarios mafiosos del país. Personas que necesitaban ocultar a sus herederos legítimos mientras duran sus guerras de poder. O que directamente los usan como moneda de cambio. Cobramos millones al mes por mantenerlos con vida y aislados del mundo. ¿Y la mujer de fuera?, pregunté, señalando la puerta que seguía vibrando por los golpes espaciados. La Llorona. Elena me miró con una frialdad corporativa que me revolvió las entrañas. Ella no es un mito, Hugo. Es una madre. La madre de 3 de los niños que tenemos en el ala norte. Su esposo la traicionó, le quitó a sus hijos y nos pagó una fortuna para que los hiciéramos desaparecer del mapa legal. La mujer se volvió completamente loca de dolor. Pasó meses buscando. Destruyó su propia vida, su mente, sus manos excavando y buscando pistas. Encontró este lugar hace 3 semanas. Elena hizo una pausa, mirando hacia la puerta de hierro donde los arañazos habían cesado, sustituidos por un sollozo ahogado y desgarrador. Intentamos eliminarla discretamente, continuó Elena con total naturalidad, pero el dolor y la adrenalina la han convertido en algo inmune al dolor físico. Está en un estado de psicosis mística. No siente las balas, no siente el frío, solo quiere a sus hijos. El mito de la Llorona es solo la etiqueta que los lugareños le dieron cuando la escuchaban gritar por las noches alrededor del muro. Nosotros la usamos como sistema de seguridad secundario. Mientras ella ronde los exteriores buscando entrar, nadie se atreve a acercarse a este lugar. Y los niños no se atreven a escapar por miedo a sus gritos. Es el negocio perfecto. Me costaba respirar. La violencia de la verdad era 1000 veces peor que cualquier fantasma. No había magia, no había maldiciones antiguas. Solo la crueldad humana más pura, el dinero y una madre rota y desfigurada por la tortura psicológica, convertida en un monstruo físico por culpa de la gente para la que yo trabajaba. Pero tú has roto el ecosistema, Hugo, dijo Elena, levantando la escopeta y apuntándome directamente al pecho. Al abrir esa puerta, alteraste la rutina. Los niños saben que se puede salir, y ella sabe que se puede entrar. Has invalidado tu contrato. Miré a Mateo. El niño me miraba con lágrimas en los ojos. Sabía lo que iba a pasar. En este lugar no había buenos ni malos simplistas. Solo había víctimas y verdugos. Antes de que Elena pudiera apretar el gatillo, el sonido de una alarma general comenzó a sonar en todo el edificio. Las luces rojas de emergencia empezaron a parpadear. Elena desvió la mirada un segundo hacia los monitores de televisión. Mis ojos la siguieron. En las pantallas, las puertas de las otras 11 habitaciones se estaban abriendo una a una. Alguien desde la sala de control principal, tal vez otro cuidador harto o un sistema remoto hackeado, había liberado las cerraduras. Los niños estaban saliendo en silencio a los pasillos,
y las luces exteriores del patio trasero se apagaron por completo. A través del intercomunicador de la oficina, se escuchó el lamento de la mujer, pero esta vez no sonaba de dolor, sonaba a victoria. El sonido de cientos de pasos infantiles corriendo por los pasillos se mezcló con el rugido de la madre, que finalmente había encontrado la entrada abierta. Elena palideció, bajando la escopeta mientras daba un paso atrás hacia la ventana reforzada. «No», susurró por primera vez con miedo en su voz. Me levanté del suelo de un salto, agarré a Mateo de la mano y miré la puerta de hierro que daba al pasillo. Los golpes habían parado. La cerradura electrónica hizo un ruido sordo. Clic. La puerta comenzó a abrirse lentamente hacia el interior. Relato número 3. La primera vez que sospeché que mi abuela no era del todo humana fue cuando la vi tragar una espina de pescado entera, de esas gruesas y afiladas que te perforan el esófago. Se le quedó mirando a mi madre con unos ojos amarillentos y fijos. Masticó el hueso con un crujido seco que nos revolvió el estómago a todos en la mesa, y tragó. Luego sonrió. Una sonrisa sin dientes, llena de encías oscuras y un hilo de saliva espesa. Nadie dijo nada. En mi casa, el miedo a la abuela Elena era una ley no escrita. Mi nombre es Carlos. Si estás escuchando esto en YouTube de noche, probablemente esperes una historia de fantasmas victorianos o casas encantadas. Pero el verdadero terror no viste de gala. Viste un camisón de franela rancio, huele a alcanfor mezclado con algo podrido, y se sienta en el sillón de tu sala a arruinarte la vida. La abuela Elena no vivía con nosotros. Aparecía sin avisar. Cada 6 o 7 meses llamaba a la puerta a las 3 de la mañana. No llamaba con el timbre. Golpeaba la madera con sus nudillos secos, rítmica y constantemente, hasta que mi padre, temblando de pura rabia y sumisión, le abría. A partir de ese segundo, la casa se convertía en un infierno. No venía de visita. Venía a jodernos, al máximo. Su juego favorito era el desgaste psicológico, sazonado con una crueldad física sutil, pero insoportable. Le encantaba esconder las llaves del coche de mi padre antes de que fuera a trabajar, obligándolo a arrodillarse frente a ella para suplicarle que le dijera dónde estaban mientras ella se reía con una tos ronca. A mi madre la obligaba a peinarla durante horas. Si tiraba de un solo enredo, la abuela le clavaba una aguja de tejer en el muslo. Vi a mi madre aguantar el llanto con la falda manchada de puntos de sangre, sin atreverse a apartarse. ¿Por qué no la echábamos? Porque mi padre decía que tenía el control de la herencia de las tierras familiares. Una mentira que nos tragamos durante años para justificar nuestra cobardía. Pero esta última visita, la de noviembre de 2025, fue diferente. Fue la peor. Llegó una noche de tormenta seca. El ambiente en la ciudad estaba cargado de estática y un olor extraño, como a tierra mojada combinada con agua estantada de alcantarilla. Cuando la abuela entró, traía los zapatos llenos de barro negro, un barro que apestaba de una forma espantosa. No saludó. Caminó directo a mi habitación. Me sacó de la cama de un empujón que me dejó un moretón enorme en el hombro, y se adueñó de mi colchón. Tuviste que dormir en el suelo de la cocina, tiritando de frío. Al segundo día, la tensión en la casa era tan densa que costaba respirar. La abuela no dormía. Te lo juro por lo que más quieras. Te despertabas a las 4 de la mañana para ir al baño, y la veías parada en mitad del pasillo oscuro, completamente rígida, mirando fijamente la pared. Si le hablabas, no respondía. Solo emitía un silbido bajo con la nariz, un sonido biológico e incómodo que te erizaba los pelos del cuerpo. La tarde del miércoles, las cosas se tornaron violentas. Mi hermana pequeña, Sofía, de apenas 6 años,
Estaba jugando con un camión de plástico en la alfombra. Hacía un ruido mínimo, el típico zumbido de un niño concentrado. De la nada, la abuela se levantó de su mecedora. Con una velocidad que ningún anciano de 80 años debería tener, se plantó frente a Sofía. Le arrebató el juguete, y con una fuerza bruta descomunal, lo aplastó contra el suelo con su pie descalzo. El plástico se rompió en pedazos filosos. Uno de los fragmentos saltó y le cortó la mejilla a mi hermana. Sofía empezó a llorar, asustada por la sangre y el impacto. Mi madre corrió a abrazarla. Fue entonces cuando la abuela hizo algo que nos heló la sangre. Se arrodilló frente a mi hermana. Le agarró la cara con sus manos huesudas. Unas manos que tenían las uñas negras, agrietadas y desgastadas hasta la carne viva. Y comenzó a imitar el llanto de la niña. Pero no era una imitación normal. Era un lamento ensordecedor, agudo, una distorsión de la voz humana que vibraba en las paredes. ¡Ay, mis hijos!, comenzó a aullar la vieja, con los ojos en blanco, las pupilas totalmente ocultas. ¡Ay, mis hijos! El grito no era místico, era físico, desgarrador, una fuerza sónica brutal que me hizo taparme los oídos con desesperación. Mi padre entró corriendo a la sala, pálido como un muerto. Agarró a la abuela de los hombros para apartarla, pero ella ni se inmutó. Tenía la fuerza de un bloque de hormigón. Se giró hacia mi padre, y le escupió en la cara una saliva negra y espesa que olía a podrido. «Si me tocas, los ahogo a todos», susurró la vieja, con una voz que parecía raspar el fondo de una tumba, como ahogué a los primeros. Esa noche, nadie durmió. Nos encerramos los cuatro en la habitación de mis padres, atrancando la puerta con una cómoda pesada. Desde el pasillo, escuchamos a la abuela caminar durante horas, pero ya no arrastraba los pies. Escuchábamos el impacto seco de sus manos y sus rodillas contra el suelo de madera. Se movía a cuatro patas por toda la casa, rascando la parte inferior de nuestra puerta con sus uñas rotas. Un maldito sonido que me taladraba el cerebro, mientras mi hermana Sofía lloraba en silencio, metida debajo de las cobijas. A las 3 de la mañana, los arañazos cesaron. En su lugar, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no venía del pasillo. Venía del patio trasero de la casa, donde teníamos un viejo pozo de agua que mi abuelo había construido décadas atrás y que estaba sellado con tablas de madera gruesas. El lamento era monstruoso, una voz de mujer que se quebraba por el dolor y la locura, rebotando en las paredes del patio de luces. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? El llanto de la Llorona, la leyenda que te cuentan para dormir, pero despojada de cualquier fantasía. Era un chillido violento que transmitía una culpa insoportable y una agonía biológica pura. El volumen era tan alto que los cristales de la ventana de la habitación empezaron a agrietarse con chasquidos finos. Mi padre, llevado al límite de la locura por el miedo y la falta de sueño, agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea. «Ay, mis hijos», dijo con los ojos inyectados en sangre. «No me importa la maldita herencia. Esa cosa no es mi madre. La voy a matar». Quitamos la cómoda a toda prisa. Salimos al pasillo. Estaba completamente inundado de un agua grisácea y apestosa que salía de la cocina. El olor a flores podridas y cementerio era tan denso que me dio una arcada brutal y tuve que taparme la boca para no vomitar. Seguimos el rastro de agua hacia el patio. La puerta de cristal del patio estaba abierta. Fuera, bajo la luz de la luna, vimos la silueta de la abuela Elena. Estaba subida encima del brocal del viejo pozo. Las tablas de madera que lo sellaban habían sido destrozadas, astilladas con una fuerza inhumana. La vieja llevaba su camisón de franela,
ahora empapado de ese líquido negro. Tenía el pelo blanco enmarañado tapándole la cara. Mi padre avanzó con el atizador en alto, dispuesto a reventarle el cráneo. «Fuera de mi casa, monstruo», gritó con todas sus fuerzas. La abuela se giró lentamente. No usaba los músculos normales. Escuchamos el crujido asqueroso de sus vértebras cervicales rompiéndose para permitir que su cabeza rotara casi por completo hacia atrás. Nos miró con esas cuencas amarillas. Abrió la boca de par en par, una apertura imposible para un ser humano, y soltó un último lamento sónico que nos tiró al suelo de rodillas. Mis oídos empezaron a sangrar. Sentí el líquido cálido corriendo por mi cuello. El dolor físico era insoportable. Con un movimiento espasmódico y violento, la abuela Elena se lanzó de cabeza al interior del pozo profundo. Escuchamos el eco de su cuerpo golpeando las paredes de piedra, y finalmente, un chapoteo sordo y pesado en el agua estancada del fondo. Luego, el silencio absoluto. La tormenta se detuvo. El agua del pasillo empezó a drenarse sola. Nos quedamos temblando en el patio, ensangrentados, heridos y en shock. Tardamos 2 horas en tener el valor de llamar a la policía. Cuando llegaron las patrullas y los bomberos, les contamos una versión filtrada, que la abuela había tenido un brote psicótico senil, se había vuelto violenta y se había suicidado tirándose al pozo. Los bomberos montaron un sistema de poleas y bajaron un enorme reflector al fondo del pozo para recuperar el cuerpo. Mi padre y yo estábamos en el patio, envueltos en mantas térmicas. El sargento de la policía nos tomaba la declaración cuando el bombero que había bajado gritó a través de la radio, con la voz rota por el horror: «¡Súbanme! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! ¡Esto es una puta locura!». Lo subieron de inmediato. El hombre salió del pozo vomitando, con la cara pálida y los ojos desorbitados. El sargento le agarró de la chaqueta. «¿Qué pasa abajo? ¿Está el cadáver de la anciana o no?». «No hay un cadáver de hoy», sollozó el bombero, limpiándose la boca. «Hay agua y lodo, pero el reflector iluminó el fondo. Hay esqueletos, sargento, pequeños, esqueletos de niños, al menos 10 o 12, y están amarrados a piedras viejas. Llevan ahí décadas. Aquí viene el giro que arruinó mi vida para siempre y por el cual no puedo dormir por las noches». El sargento, confundido, miró a mi padre y le pidió los documentos de identidad de la abuela para iniciar la investigación forense. Mi padre, temblando, entró a la casa y regresó con una vieja caja de metal donde guardaba los papeles familiares. Sacó el acta de nacimiento de su madre y una fotografía en blanco y negro de los años 60. Cuando el sargento miró la foto, se le demudó el rostro. Nos la mostró. La mujer de la fotografía no se parecía en nada a la vieja que había estado en nuestra casa destrozando los juguetes y clavando agujas. Mi padre miró el papel adjunto. Un certificado de defunción del Hospital General de la ciudad, fechado en septiembre de 1994. La verdadera abuela Elena había muerto hacía más de 30 años. La entidad que nos visitaba cada 6 meses, la que nos robaba las llaves, la que obligaba a mi madre a peinarla mientras le perforaba los muslos, la que nos golpeaba y nos jodía la existencia, no era nuestra abuela, era la Llorona, el monstruo del pozo. Había asumido la identidad de la dueña de la casa para tener un territorio, un hogar donde descargar su sadismo y su locura eterna. Nos había elegido a nosotros, porque la casa se construyó encima del poacio, donde ella misma, un siglo atrás, había ahogado a sus propios hijos antes de enloquecer. Y lo peor de todo es que nos usó. Nos usó de fachada legal para que nadie investigara el patio. Cada vez que venía a visitarnos, no venía a molestarnos por capricho. Venía a alimentarse de nuestro miedo, de nuestro dolor y de nuestra sumisión.
porque eso es lo que mantiene sólido su cuerpo físico. Hoy es julio de 2026. Hemos vendido la casa por una miseria, y nos mudamos a un apartamento en un piso 12, lejos de cualquier pozo o corriente de agua. Pero anoche, a las 3 de la mañana, escuché unos nudillos secos golpear la puerta de madera de la entrada. Rítmicos, constantes. Y desde la rendija inferior de la puerta, empezó a filtrarse un hilo de agua grisácea que apesta a flores podridas. La abuela quiere entrar a su nueva casa. Relato número 4. Si estás escuchando esto en YouTube, a oscuras, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto vale el silencio de una persona? Hay secretos familiares que pesan tanto que terminan por hundir los cimientos de una casa entera. Mi nombre es Julián. Toda mi vida crecí escuchando que mi abuelo paterno, don Tomás, era un héroe local en nuestro pueblo. Un hombre respetable que tras la trágica desaparición de su primera esposa y sus 2 hijos pequeños en el río de la localidad, allá por los años 70, se dedicó en cuerpo y alma a la iglesia y a la caridad. Una historia perfecta de superación y dolor. Todo comenzó a desmoronarse el mes pasado, cuando el cáncer terminal finalmente arrinconó al viejo Tomás en su cama de hospital. Tenía 84 años, el cuerpo consumido y una mirada fija que denotaba un pánico que los médicos atribuían a la morfina. Mi padre y yo nos turnábamos para cuidarlo por las noches en esa lúgubre habitación de la planta baja de su vieja casona colonial, reconvertida en un hospicio improvisado. Era mi turno, la madrugada de un jueves. La habitación olía a una mezcla densa de alcohol de farmacia, medicamentos caros y un hedor rancio, húmedo, que no lográbamos identificar. Pensábamos que era una tubería rota del baño viejo. A eso de las 2 de la mañana, el silencio de la casa fue interrumpido por un crujido sutil. No venía de la madera, venía de la garganta de mi abuelo. El viejo abrió los ojos de par en par. Tenía las pupilas tan dilatadas que sus ojos parecían 2 canicas completamente negras. Me acerqué a la cama, pensando que necesitaba agua o que estaba teniendo una crisis de dolor. Julián, susurró con una voz raspada, tan seca que parecía el roce de 2 hojas muertas. Ya está en el patio. Ha venido a cobrar los intereses. Abuelo, tranquilo, es la fiebre. No hay nadie fuera, le dije, intentando usar un tono casual y calmado para ahuyentar el mal rollo que me dio su mirada. No te atrevas a mentirme a mí, siseó el viejo. Con una fuerza biológica totalmente imprevista para su estado, me agarró de la muñeca. Sus dedos, fríos y huesudos, se clavaron en mi piel con la fuerza de una tenaza de metal. Me dolió. Sentí cómo sus uñas agrietadas me lastimaban la carne. Ella sabe que me voy. Sabe que la mentira se va a la tumba conmigo si no la confieso. Escúchala. Fue en ese preciso instante cuando el ambiente de la habitación cambió. La temperatura bajó de golpe, tanto que mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor en el aire. Y entonces llegó el sonido. No empezó como un grito. Empezó como un siseo a través de la rendija de la ventana que daba al patio trasero. Un sollozo bajo, una vibración sónica que se te metía por los oídos y te taladraba el lóbulo frontal. Una mujer llorando, pero no era un llanto normal de tristeza. Era un lamento cargado de una rabia psicótica, una agonía tan real y visceral que me revolvió el estómago. ¡Ay, mis hijos! El volumen subió de golpe de 0 a 100 en un segundo, haciendo que los frascos de medicina sobre la mesa de noche vibraran y chocaran entre sí con un tintineo desquiciante. «Quédate aquí», me ordenó mi abuelo. Su voz ahora era un hilo de puro terror. «Si sanes,
te llevará a ti también. El pánico activó mi adrenalina, pero también mi terquedad. Pensé que algún enfermo mental se había colado en la propiedad, o que los vecinos nos estaban gastando una broma de pésimo gusto. Agarré una pesada linterna de metal que teníamos junto a la puerta y salí al pasillo principal. El aire del pasillo apestaba de forma espantosa a flores podridas de cementerio y agua estancada. Un olor tan intenso que me dio una arcada violenta. Tuve que taparme la boca con la manga de la sudadera para no vomitar. Caminé hacia la puerta de cristal que daba al patio interior. La luz de la luna apenas iluminaba las plantas descuidadas. En mitad del patio, junto a la vieja fuente de piedra que llevaba años seca, había una silueta. Era una mujer. Vestía un camisón de hospital claro, empapado en lodo negro. Su cabello oscuro y enmarañado le caía sobre la cara, goteando agua grisácea sobre las baldosas. Pero lo que me heló la sangre fue su postura incómoda y antinatural. Tenía los hombros completamente desencajados hacia atrás, y las manos le colgaban rígidas, con las uñas arrancadas de cuajo, mostrando la carne viva y ensangrentada. Cuando levanté la linterna para iluminarla, la mujer reaccionó. No se desvaneció como un fantasma de película. Se movió con una violencia biológica brutal. Dio un giro de 180 grados sobre sus propios talones, emitiendo un crujido óseo asqueroso que resonó en todo el patio. Su rostro era una máscara de descomposición grisácea, con dos cuencas oscuras e inyectadas en sangre, de las que brotaba un líquido espeso. Abrió la boca de par en par, rompiendo la comisura de sus propios labios en un desgarro violento que empezó a sangrar, y soltó un alarido directamente hacia mí. El impacto sónico de ese grito fue real. Una fuerza física que me golpeó el pecho y me tiró hacia atrás contra la pared del pasillo. Mis oídos comenzaron a pitar con un zumbido ensordecedor, y sentí un líquido cálido correr por mi oreja izquierda. Sangre. La Llorona no era un mito romántico. Era una fuerza destructiva desatada por un dolor inhumano. La mujer avanzó hacia la puerta de cristal a cuatro patas, moviéndose con la rapidez espasmódica de un animal rabioso, arrastrando sus extremidades rotas por el suelo. Preso del terror más absoluto, retrocedí corriendo por el pasillo. Entré a la habitación de mi abuelo y cerré la pesada puerta de madera, echando el cerrojo de hierro. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el corazón golpeándome las costillas a 1000 por hora. Afuera, los arañazos contra la madera empezaron. Skr, skr. El sonido insufrible de sus dedos, sin uñas, raspando la superficie. Miré a mi abuelo. El viejo estaba llorando, pero no de miedo, sino de una culpa que finalmente le había reventado el pecho. Tengo que contártelo, Julián, sollozó el viejo, mientras la puerta vibraba por los golpes violentos de la mujer fuera. No puedo llevarme esto a la tumba. Ella no se volvió loca. Ella no ahogó a los niños en el río. ¿De qué estás hablando, abuelo?, grité, tapándome los oídos ensangrentados. En 1974, yo quería las tierras de su padre. Ella descubrió que yo estaba falsificando las escrituras para dejarlos en la miseria, confesó el viejo Tomás, con los ojos fijos en el techo. Tuvimos una discusión aquí mismo, en esta casa. Perdí la cabeza. La golpeé con un leño de la chimenea, la maté, y para que nadie sospechara, arrastré su cuerpo y a mis propios hijos pequeños hasta el río de la noche. Los amarré a unas vigas de hierro y los hundí en la zona más profunda. Inventé la mentira de que ella se había vuelto loca y los había ahogado antes de suicidarse. Todo el pueblo me creyó, me comparecieron. Fui el maldito héroe de la historia. El hombre respetable, el abuelo cariñoso, era un asesino de masas. La violencia de la verdad fue 1000 veces peor que el monstruo del pasillo. La Llorona
No lloraba por una maldición mística del folclore. Lloraba de pura rabia, porque el hombre que le arrebató la vida, la reputación y a sus hijos, había vivido una vida larga, cómoda y respetada, basada en una mentira atroz. De repente, los golpes en la puerta cesaron. Un silencio sepulcral inundó la habitación. El viejo Tomás soltó un suspiro de alivio, pensando que la confesión lo había salvado. Pero aquí viene el verdadero giro de guión que destrozó mi existencia. La cerradura electrónica de la cama del hospital y las luces de la habitación parpadearon. El teléfono móvil que yo tenía sobre la mesa comenzó a vibrar con una llamada entrante de un número oculto. Lo tomé de forma mecánica, con las manos temblando. Contesté. Al otro lado de la línea no se escuchó la voz de la mujer, se escuchó la voz de mi propio padre, el hijo del viejo Tomás. «Julián, ¿estás bien?», preguntó mi padre, con una voz extrañamente calmada, fría. «He estado pensando en lo que me dijiste ayer sobre los ruidos en la casa. Ya es hora de que sepas la verdad completa, antes de que el viejo muera». «¿Qué verdad, papá?», pregunté, mirando al viejo Tomás que me observaba con confusión. «Mi madre no murió en el río, Julián. El viejo Tomás miente para protegerse de algo peor. Mi madre descubrió que el viejo Tomás pertenecía a una red de sacrificios rituales que operaba en la periferia del pueblo en los 70. Él entregó a sus propios hijos a cambio de la fortuna que hoy tenemos. Mi madre intentó detenerlo, pero él la encerró viva en el sótano tapiado, que está justo debajo de la habitación donde estás parado ahora mismo. La dejó morir de hambre mientras escuchaba los gritos de sus hijos afuera. Ella no es un espíritu del río, Julián. Ella mutó ahí abajo, consumida por el rencor, sobreviviendo de formas que no puedo explicar. La mentira que el viejo se lleva a la tumba es que él cree que la mató, pero nosotros la hemos estado alimentando a través de los ductos de ventilación durante los últimos 30 años, para que no salga a por nosotros. Y hoy no le di su ración. Relato número 5. ¿Qué tal, gente? Si están escuchando esto en YouTube a oscuras, pónganse cómodos, porque la historia de hoy no es el típico cuento de fantasmas que les da pena. Es de esas que te hacen mirar de reojo la puerta de tu habitación y desear no haber contestado a ese anuncio en redes sociales. Mi nombre es Brian, y durante 2 años, mi novia Elena y yo fuimos los peores monstruos de esta maldita ciudad. No se los digo con orgullo, se los digo porque el karma tiene una forma muy jodida de recordarte quién eres. Elena y yo teníamos un negocio. Bueno, llamarlo negocio es un eufemismo. Éramos cazadores. Buscábamos parejas jóvenes a través de aplicaciones de citas o foros de mochileros. Gente que estuviera de paso, sin mucha familia que preguntara por ellos. Los invitábamos a pasar un fin de semana salvaje y desconectado en nuestra cabaña de las afueras. Una propiedad enorme, rodeada de un bosque denso y un río de aguas rápidas. Les prometíamos alcohol, fogatas y buenas vibras. Pero cuando se dormían o cuando bajaban la guardia, los amarrábamos. Nos gustaba la adrenalina. Nos gustaba ver cómo se rompía el amor bajo presión. Ver quién suplicaba primero o quién traicionaba a quién con tal de salvar el pellejo. Luego los eliminábamos y tirábamos los cuerpos al río, weighted down, con piedras amarradas a los tobillos. El río se encargaba del resto, limpio, eficiente y jodidamente lucrativo, porque nos quedábamos con sus tarjetas, sus coches y sus pertenencias. Llevábamos 5 parejas, 10 personas borradas del mapa. Nos creíamos dioses. Hasta que elegimos a la 6ª pareja, Tomás y Clara. El inicio de esa noche ya fue extraño. Llegaron a la cabaña a eso de las 10. Había una neblina densa, de esas que parecen pegarse a la ropa, como vaho húmedo.
El aire apestaba a algo raro, una mezcla incómoda de agua estancada y flores podridas, como si un camión de basura hubiera volcado cerca del río. Intentamos romper el hielo con unos tequilas en el porche, pero el ambiente estaba pesado, cargado de una estática que te ponía los pelos de punta. A la medianoche, Elena y yo decidimos que era el momento. Yo saqué la pistola de debajo de la mesa, y Elena sacó las bridas de plástico de su chaqueta. Tomás y Clara ni se inmutaron, no gritaron, no lloraron. Se nos quedaron mirando con una calma que me revolvió el estómago. Una reacción completamente jodida y fuera de guión. «Átanos, Brian», dijo Elena, con una sonrisa nerviosa. Su voz sonó un poco más aguda de lo normal. El silencio de ellos la estaba incomodando. Los llevamos a empujones al sótano, un espacio de hormigón frío, con un drenaje en el centro. Los sentamos en 2 sillas de madera, y les amarré las manos a la espalda con fuerza, tanto que las bridas les cortaron la piel de las muñecas. Un hilo de sangre oscura empezó a escurrir por los dedos de Tomás, pero el tipo ni parpadeó. Seguía mirándome fijamente con unos ojos negros, profundos, vacíos de cualquier rastro de miedo. «¿Por qué hacen esto?», preguntó Clara. Su voz era plana. No tenía el temblor del terror, tenía la frialdad de un forense haciendo una autopsia. «Porque podemos», respondió Elena, acercándose a ella con un cúter en la mano. Le pasó la hoja fría por la mejilla, rozando la piel sin llegar a cortar, buscando provocar ese llanto que tanto nos alimentaba el ego. «Porque nadie los va a buscar, y porque nos divierte ver cómo se mueren juntos». Fue en ese preciso instante cuando el sonido comenzó. No vino de dentro de la casa, vino del bosque, desde la dirección del río. Un lamento largo, agudo, una distorsión absoluta de la voz humana que vibró en los cimientos de hormigón del sótano. Era el llanto de una mujer, pero cargado de una furia y una agonía tan brutales que sentí una punzada de dolor real en los tímpanos. «¡Ay, mis hijos!». El volumen subió de golpe, un grito sónico que hizo que las bombillas del techo parpadearan con violencia, y una de ellas estallara en 1000 pedazos sobre nuestras cabezas. Elena dio un salto hacia atrás, tapándose los oídos. Un hilo de sangre cálida comenzó a salir de su oreja izquierda. La violencia de ese sonido era física, destructiva. «¿Qué coño ha sido eso?», gritó Elena, perdiendo los papeles. «Brian, ve a ver, hay alguien fuera». Agarré la linterna y la pistola. Subí las escaleras del sótano a toda prisa y salí al porche. El olor a flores podridas y fango era ahora insoportable, tanto que tuve que vomitar bilis por el lateral de la barandilla. Miré hacia el sendero que bajaba al río. Bajo la luz parpadeante de la farola exterior, la vi. No era un espectro translúcido de película de Hollywood. Era una presencia sólida, física y espantosa. Vestía un camisón blanco deshilachado, completamente empapado de lodo negro y algas del río. Tenía el pelo enmarañado, pegado al rostro, pero lo peor eran sus extremidades. Se movía a 4 patas, con las articulaciones de los codos y las rodillas dobladas en ángulos imposibles, rompiéndose magnéticamente con cada paso seco contra la tierra. Sus manos no tenían uñas, eran muñones de carne viva y ensangrentada que dejaban marcas rojas en el suelo. La Llorona, pero despojado de cualquier misticismo. Era un monstruo físico, violento y brutal, que apestaba a muerte. Se giró hacia mí con un crujido asqueroso de sus vértebras cervicales. Abrió la boca de par en par, desgarrándose las comisuras de los labios, y soltó otro alarido directo a mi cerebro. El impacto sónico me tiró al suelo del porche. La linterna salió volando. Vi cómo la criatura empezaba a trepar por los postes de madera del porche, con la agilidad de una araña humana gigante.
Preso del pánico más absoluto, entré a la casa, eché los 3 cerrojos de la puerta principal y corrí de regreso al sótano. Bajé las escaleras tropezando, con el corazón en la garganta. «Elena, tenemos que irnos. Hay algo jodidamente enorme y deforme ahí fuera», grité, con los oídos zumbando y la cara manchada de sudor frío. Pero cuando llegué al centro del sótano, me quedé paralizado. Elena estaba en el suelo. Las bridas de plástico que sujetaban a Tomás y a Clara estaban cortadas y tiradas en el piso. Tomás estaba de pie, sosteniendo el cúter de Elena, limpiándose la sangre de sus propias muñecas con total parsimonia. Elena estaba boca arriba, gimiendo de dolor, con las piernas rotas en una postura idéntica a la del monstruo de fuera. Clara estaba arrodillada sobre el pecho de mi novia, presionándole la garganta con una fuerza descomunal. Miré a Tomás, completamente descolocado. Intenté levantar la pistola, pero con un movimiento rápido e inhumano, el tipo me plantó una patada en la mano que me fracturó 2 dedos y mandó el arma lejos. Caí de rodillas, gritando de dolor. Aquí viene el jodido giro de guión que destrozó mi existencia. Tomás se agachó frente a mí, me agarró del pelo con brusquedad y me obligó a mirar a Clara. Clara no estaba asustada. De hecho, comenzó a reírse. Una risa seca, carente de cualquier pizca de humanidad. ¿De verdad se creían los reyes de la casa, Brian?, susurró Tomás en mi oído. Su aliento olía exactamente igual que el aire de fuera, a flores podridas y agua estancada. Nosotros no somos mochileros. Nosotros no somos sus víctimas. Llevamos 3 meses siguiéndoles el rastro. Sabíamos exactamente cuántas parejas habían tirado a ese río. ¿Quiénes son ustedes?, logré articular entre dientes, aguantando el dolor de mis dedos rotos. Somos el comité de bienvenida, respondió Clara, levantándose del pecho de Elena, dejando a mi novia inconsciente y ahogándose en su propia sangre. El río está lleno, Brian, demasiado lleno de almas que ustedes mandaron abajo. ¿Y sabes qué pasa cuando juntas tanto dolor en un solo cauce de agua? Que ella se despierta. Ella no busca a sus hijos biológicos del siglo pasado. Ella adopta a los hijos que la violencia le tira al agua. Las 5 parejas que asesinaron ahora son sus hijos. Y ella es una madre muy, muy protectora. Escuchamos un estrépito brutal arriba. La puerta de roble de la entrada de la cabaña fue destrozada, astillada en 1000 pedazos por una fuerza animal. Los pasos pesados y rítmicos de la Llorona comenzaron a resonar en el piso de arriba, dirigiéndose directamente hacia la trampilla del sótano. Tomás y Clara se miraron y sonrieron. No tenían miedo del monstruo, porque ellos la habían traído. Ellos eran los cebos vivos, los invocadores que usaban su propia sangre para guiar a la criatura hasta la madriguera de los lobos. La mentira de que eran los depredadores se acaba esta noche, Brian, dijo Tomás, dándome un último golpe con el pie que me dejó tendido en el suelo, mareado. Disfruten de la reunión familiar. Sus hijos también están subiendo del río. Tomás y Clara caminaron hacia la salida trasera del sótano, una pequeña puerta de metal que daba a las tuberías de drenaje externas. Salieron y la atrancaron por fuera con una barra de hierro. Nos dejaron encerrados, a Elena y a mí, con ella. El techo del sótano comenzó a agrietarse. La trampilla de madera se rompió y la Llorona cayó al suelo de hormigón en mitad de la estancia. El olor a cementerio inundó mis pulmones. La criatura se enderezó lentamente, su camisón goteando el agua sucia del río sobre el suelo. Detrás de ella, por el hueco de la escalera, empezaron a arrastrarse otras figuras, siluetas pálidas, hinchadas por el agua, rostros desfigurados que reconocí al instante. Eran las parejas que Elena y yo habíamos asesinado. Tenían los ojos vacíos
y las manos extendidas hacia nosotros. La Llorona abrió la boca de par en par, emitiendo un lamento que esta vez no era de tristeza, sino de un hambre psicótica y vengativa. Se abalanzó sobre Elena primero, y los crujidos que siguieron me hicieron cerrar los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una maldita pesadilla. Hoy estoy escribiendo esto desde el ordenador de la cabaña, con el cuerpo destrozado, desangrándome lentamente mientras escucho a mis antiguas víctimas rodear el perímetro del sótano. No me mataron de inmediato, me dejaron vivo para que escuche cómo me buscan. Si encuentran este video en YouTube, no vayan a los bosques del norte, porque la madre del río sigue teniendo hambre, y ahora tiene 10 hijos más que alimentar. Relato número 6. ¿Qué tal, gente de YouTube? Si están escuchando esto de noche y con auriculares, prepárense. Hoy no les traigo la típica historia del niño bueno que sufre en el colegio y descubre que la escuela está maldita. No. Hoy les voy a hablar desde el punto de vista del monstruo. Bueno, del monstruo en el que yo me convertí. Mi nombre es Tobías, y si les soy completamente sincero, yo odiaba mi colegio con cada célula de mi cuerpo. Pero no era un odio normal. Era una rabia visceral, violenta, que me quemaba el estómago todos los días de la semana. El Instituto San Judas era un colegio privado para hijos de familias acomodadas en la periferia de la ciudad. Un nido de estúpidos. Chicos insoportables que medían su valor por la marca de sus zapatillas, y chicas que te miraban como si fueras un insecto si no tenías el último modelo de teléfono. Yo estaba ahí por una beca de excelencia académica, lo que básicamente significaba que era el blanco perfecto. Soporté bromas pesadas, insultos sutiles y empujones en los pasillos durante 3 largos años. En mi cabeza, la fantasía no era escapar de ahí. Mi fantasía, mi obsesión diaria, era romperles la cara a todos y cada uno de ellos. Tenía una lista mental. Quería pegarles hasta que me dolieran los nudillos, verlos llorar y suplicar en el suelo. Una fijación violenta e incómoda que no le contaba a mi psicólogo. Todo estalló el último viernes de octubre. El colegio organizó una especie de acampada nocturna de convivencia en el viejo pabellón deportivo y en las zonas verdes traseras del campus. Un terreno enorme que colindaba con un canal de regadío abandonado, seco y lleno de escombros. A las 11 de la noche, el profesor encargado se quedó dormido en su silla de lona, atiborrado de café y pastillas para la migraña. Ese fue el momento que los idiotas de mi clase eligieron para su obra maestra. Me tendieron una trampa. Me dijeron que una de las chicas quería hablar conmigo a solas detrás de las gradas del pabellón, cerca de los viejos vestuarios subterráneos que llevaban años clausurados por problemas de humedad y filtraciones de agua. Cuando bajé por la rampa oscura, 3 de los tipos más grandes de mi curso me emboscaron. No me dieron una paliza física de hospital, fue algo peor, más humillante. Me arrastraron hasta el suelo lodoso de los vestuarios, me sujetaron los brazos y me restregaron por la cara un trapo empapado en agua sucia y rancia del alcantarillado, mientras se grababan con los teléfonos y se reían como hienas. A ver si así se te quita lo muerto de hambre, Tobías, me soltó el líder, dándome una patada floja pero insultante en la costilla antes de dejarme solo en la penumbra. Me quedé tirado en el suelo de cemento, respirando ese olor nauseabundo a agua estancada, óxido y desinfectante barato. La humillación se transformó en una adrenalina puramente psicótica. Me levanté. Las manos me temblaban de furia. Mi cabeza solo repetía una orden. Búscalos y rómpeselos. Devuélveles el golpe. Subí la rampa hacia el patio trasero del colegio, buscando las sombras. El ambiente fuera era extrañísimo.
Una niebla pesada, baja, se arrastraba desde el canal abandonado, cubriendo los campos de fútbol del instituto. El aire se volvió gélido de golpe, tanto que mi respiración formaba vaho. Pero lo más molesto era el olor. El hedor a agua podrida y a flores marchitas de cementerio se intensificó tanto que se me revolvió el estómago. Tuve que escupir al suelo para quitarme el sabor rancio de la boca. Vi al grupo de idiotas. Eran unos 7, sentados en círculo cerca del límite con el canal, fumando a escondidas y mirando las pantallas de sus teléfonos, probablemente editando el video de mi humillación. Agarré un trozo de tubería de hierro oxidada que encontré tirado junto a un contenedor de basura. Pesa bastante. El tacto frío del metal me dio una sensación de poder enferma. Avancé hacia ellos por la espalda, con los dientes apretados, listo para reventar el primer cráneo que se cruzara en mi camino. Pero antes de que pudiera dar el primer paso fuera de la niebla, un sonido congeló mis intenciones. No fue un grito de película, fue un sollozo biológico, desgarrador y agudo, que pareció nacer directamente del fondo del canal seco. Una voz de mujer que se rompía por una agonía insufrible. El sonido vibró con tanta fuerza en el aire, que sentí una punzada de dolor agudo en el interior de mis oídos. Un hilo de sangre tibia comenzó a escurrirme por la oreja izquierda. El volumen del lamento era destructivo. Los estúpidos del grupo se levantaron de golpe, tirando los cigarrillos. El ambiente casual de su fiesta se desintegró en un segundo. «¿Qué coño es eso?», gritó uno de ellos, mirando hacia la niebla del canal. De la oscuridad del foso emergió una figura. No era un fantasma flotante ni vaporoso. Era una presencia sólida, deforme y espantosa. Vestía un camisón de lino blanco, desgarrado y cubierto de un barro negro que apestaba a muerte. Tenía el pelo largo, enmarañado, pegado a la piel grisácea de la cara. Lo más perturbador era su forma de moverse. Avanzaba a 4 patas, pero con las articulaciones de las rodillas y los hombros dislocadas hacia atrás, emitiendo un crujido óseo constante que resonaba en la noche como ramas secas rompiéndose. Sus manos no tenían uñas, eran muñones ensangrentados que rascaban el suelo. La Llorona, el mito con el que asustan a los niños, pero despojado de cualquier misticismo. Era una fuerza de la naturaleza, destructiva y psicótica. La criatura se detuvo frente al grupo de estudiantes. Levantó la cabeza con un crujido cervical asqueroso. Sus ojos eran 2 cuencas vacías, de las que brotaba un líquido oscuro. Abrió la boca en un ángulo imposible, desgarrándose la piel de las comisuras, y soltó su alarido directamente hacia ellos. ¡Ay, mis hijos! El impacto sónico de ese grito tiró a 3 de los chicos al suelo de rodillas, tapándose los oídos, mientras la sangre les brotaba de las narices y las orejas. El pánico se volvió absoluto. Los que pudieron ponerse en pie empezaron a correr desesperados hacia el pabellón. El monstruo se abalanzó sobre el líder del grupo, el mismo que me había pateado minutos antes, con una velocidad arácnida brutal. Lo agarró de la pierna con sus manos de carne viva y lo arrastró hacia el canal, mientras el chico gritaba y arañaba la hierba, dejando marcas de dedos en la tierra. Yo me quedé estático en las sombras, sosteniendo la tubería de hierro. Sentí una mezcla enferma de terror y una satisfacción morbosa. Ver a mis verdugos sufrir de esa manera era exactamente lo que mi cabeza quería, aunque el método fuera una aberración. La Llorona terminó con él en el fondo del canal, en cuestión de segundos. Los crujidos y los gritos ahogados cesaron. Pensé en huir hacia la calle principal, pero la criatura volvió a subir al campo de fútbol. Se quedó rígida en mitad de la niebla, dándome la espalda. «Gracias»,
susurré para mis adentros, perdiendo la cabeza por la adrenalina. Fue entonces cuando ocurrió el giro de guión que destrozó por completo mi cordura y cambió mi existencia para siempre. La criatura no continuó persiguiendo a los demás estudiantes hacia el pabellón. Se dio la vuelta lentamente hacia mi posición. No me atacó. En lugar de eso, la niebla pareció abrirse a su alrededor, y las luces de las farolas del instituto parpadearon, reflejándose en las ventanas de cristal del edificio principal. Miré el reflejo en el gran ventanal del laboratorio de biología, justo a unos metros de mí. En el reflejo, la Llorona no estaba sola. La silueta a cuatro patas, con el camisón ensangrentado y las articulaciones rotas, no tenía el rostro de una mujer del siglo pasado. Tenía mi propio rostro, mi cara, desfigurada por una sonrisa maníaca, y con las cuencas de los ojos chorreando sangre negra. Y lo peor no fue eso. Miré hacia mis propias manos en el mundo real. No estaba sosteniendo ninguna tubería de hierro. Mis manos estaban completamente despellejadas en las puntas, con las uñas arrancadas cuajo, chorreando sangre fresca sobre la hierba. Tenía los pantalones térmicos rotos en las rodillas, manchados del barro negro del canal. Mi teléfono móvil, que estaba en mi bolsillo, vibró. Lo saqué de forma mecánica con mis dedos destrozados. Había un mensaje de texto de un número desconocido, enviado justo un minuto antes del ataque. Lo abrí. Era un video adjunto. Era la grabación de seguridad de los vestuarios subterráneos de hacía media hora. El video mostraba a los 3 chicos grandes empujándome. Pero en la grabación, los chicos no se estaban riendo. Estaban aterrorizados. Yo no estaba sufriendo la humillación en el suelo. Yo los había acorralado contra la pared. El video mostraba cómo mi propio cuerpo empezaba a doblarse en ángulos inhumanos, cómo mis ojos se ponían en blanco, y cómo yo mismo me arrancaba las uñas contra el cemento, antes de abalanzarme sobre ellos con un alarido mudo en la grabación. Los chicos del video intentaban defenderse desesperadamente, mientras yo los arrastraba uno a uno hacia el pozo de drenaje del fondo. No había ninguna llorona externa. No había ningún espíritu del canal. La rabia acumulada, el odio psicótico y el deseo obsesivo de venganza que yo había alimentado en mi cabeza durante años habían quebrado mi psique por completo, desatando un brote de psicosis mística y disociación física. Mi mente, deformada por el trauma del acoso escolar, había adoptado la estética y la violencia del mito de la Llorona para justificar la masacre que mi propio cuerpo estaba cometiendo. Yo era el monstruo que corría a 4 patas. Yo era el que emitía esos gritos sónicos con mi propia garganta rota. Las víctimas que vi correr hacia el pabellón solo estaban huyendo de mí. Escuché las sirenas de la policía a lo lejos, acercándose al instituto. Los profesores y los alumnos supervivientes gritaban desde el interior del edificio fortificado. Me miré las manos ensangrentadas una última vez. El dolor físico llegó de golpe, brutal, insoportable, al aclararse mi mente. Caí de rodillas en la hierba húmeda, sintiendo cómo mi propia garganta sangraba por el esfuerzo de los alaridos inhumanos, que yo mismo había provocado. Mi mente había creado una leyenda para no aceptar que me había convertido en un asesino de masas. Hoy les hablo desde una celda en el pabellón psiquiátrico de alta seguridad de la prisión estatal. Los médicos dicen que sufro de un trastorno de identidad disociativo extremo agravado por esquizofrenia catatónica. No entienden que por las noches, cuando apagan las luces del pasillo y el silencio inunda el manicomio, el olor a agua estancada y flores podridas regresa a mi celda. Mis articulaciones empiezan a crujir solas, rompiéndose en la oscuridad. Y no puedo evitar abrir la boca
para llorar por los chicos que dejé en ese canal. Relato número 7. ¿Qué tal, comunidad de YouTube? Si están escuchando esto de madrugada, apaguen las luces. La historia de hoy no tiene que ver con cementerios abandonados, ni con casas embrujadas de películas. Tiene que ver con la carretera, con la monotonía del trabajo nocturno, y con cómo una mala decisión motivada por el cansancio puede destruir tu vida en un segundo. Mi nombre es Néstor. Durante casi 10 años trabajé como conductor de grúa para una empresa de asistencia en carretera. Mi turno era el peor, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me tocaba patrullar o esperar llamadas en un tramo de la autopista interestatal que cruza una zona de humedales y campos de cultivo totalmente aislada. Kilómetros y kilómetros de asfalto, rodeados de zanjas de agua, niebla densa y absoluta oscuridad. Para no quedarme dormido, siempre llevaba la radio encendida, o escuchaba podcasts de misterio. Irónico, ¿verdad? Uno cree que el peligro en la carretera son los conductores ebrios o los neumáticos reventados. Nunca te preparas para lo que se esconde cuando la niebla se vuelve demasiado espesa. Todo comenzó una madrugada de octubre, exactamente a las 3:14. Lo recuerdo bien, porque miré el reloj digital del salpicadero justo antes de que la centralita me enviara un aviso al terminal de la grúa. El mensaje era inusual: vehículo averiado en el kilómetro 84. Sin más datos. Conductor no responde al teléfono. Procede con precaución. El kilómetro 84 era el punto más bajo de la ruta, justo donde la autopista pasa sobre un viejo puente de hormigón que cruza el río de la Cuenca Baja. Es una zona maldita para las telecomunicaciones. Casi nunca hay señal de móvil y la niebla del río suele estancarse sobre el asfalto, reduciendo la visibilidad a menos de 3 metros. Encendí las luces de emergencia amarillas y aceleré el camión. A medida que me acercaba al sector, el termómetro exterior del vehículo empezó a caer en picado. Pasó de 12 grados a 3 en cuestión de 2 kilómetros. El parabrisas se cubrió de una capa de escarcha grasienta que los limpiaparabrisas apenas podían quitar. Pero lo más jodido fue el olor. Un tufo rancio, químico y pesado comenzó a colarse por las rendijas del aire acondicionado. Olía a agua estancada, a lodo podrido y a flores marchitas. Un olor tan sumamente incómodo que me provocó una arcada seca, y tuve que taparme la nariz con un trapo. Al llegar al kilómetro 84, divisé el coche. Era un sedán gris oscuro, estacionado en el arcén, rozando el quitamiedos de metal. Tenían las puertas delanteras abiertas de par en par. Las luces de posición parpadeaban de forma errática, como si la batería estuviera a punto de morir. Estacioné la grúa unos metros detrás, activé los reflectores traseros para iluminar la escena, y bajé de la cabina. El frío me golpeó la cara como un puñetazo. El silencio en ese lugar era sepulcral, espeso, interrumpido únicamente por el goteo constante del agua condensada del puente cayendo hacia el río. Ploc, ploc, ploc. «Hola, asistencia en carretera. ¿Hay alguien?», grité, intentando sonar casual y seguro, para espantar el miedo primitivo que me trepaba por la espalda. Nadie respondió. Me acerqué al sedán gris y asomé la cabeza por la puerta del conductor. El interior estaba revuelto. Había ropa tirada, un bolso abierto en el suelo del copiloto, y lo que me revolvió el estómago, manchas de lodo negro y espeso por todo el tapizado de los asientos. En el salpicadero, el teléfono móvil del dueño seguía encendido, mostrando una pantalla de llamada perdida de la centralita. Fue en ese instante cuando escuché el crujido. Vino de la parte trasera del coche, abajo,
en la zanja de drenaje que corría paralela a la autopista. Fue el sonido seco de unas botas de goma hundiéndose en el lodo blando. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna de mano hacia la oscuridad del foso. La luz de la linterna recortó una silueta humana a unos 10 metros de mí, metida en el agua estancada de la zanja. Era una mujer. Vestía un uniforme de policía local, de esos azul oscuro, con bandas reflectantes. Pero el uniforme estaba desgarrado, cubierto de algas y barro. Tenía el pelo largo y enmarañado suelto sobre los hombros. Pensé que era la patrullera de la zona, que había acudido a revisar el coche y había resbalado. «Oficial, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda para subir?», pregunté, dando un paso hacia el borde de la zanja. La mujer no se movió, se quedó rígida, dándome la espalda. Entonces un sonido espantoso brotó de su garganta. No fue un grito de auxilio, fue un sollozo desgarrador, un lamento agudo, distorsionado, que pareció amplificarse por el eco del puente de hormigón. Era una vibración tan violenta y brutal que sentí una punzada de dolor físico real en el interior de mi cráneo. Mis oídos empezaron a pitar con fuerza y un hilo de líquido cálido comenzó a escurrirme por el lóbulo de la oreja izquierda. Sangre. La violencia de ese llanto era física, destructiva. ¡Ay, mis hijos! La leyenda urbana que usaban nuestros padres para que no nos acercáramos a los ríos de noche, pero despojada de cualquier toque místico o romántico. Lo que tenía frente a mí era una presencia física, sólida, que atestaba a cadáver y a descomposición biológica. La mujer policía comenzó a darse la vuelta, pero no giró los pies. Escuché el crujido asqueroso de sus vértebras rompiéndose, una a una, mientras su cabeza rotaba casi 180 grados sobre su propio eje para mirarme. Su rostro era una máscara grisácea de piel muerta, hinchada por el agua. No tenía ojos. En su lugar había dos cuencas vacías y oscuras, de las que brotaba un lodo denso que le manchaba las mejillas. Abrió la boca en un ángulo imposible, desgarrándose las comisuras de los labios en un vivo de sangre negra, y comenzó a trepar por la pared de la zanja hacia mí. No corría como una persona, se movía a 4 patas, con las articulaciones de los codos y las rodillas invertidas, rascando el asfalto con sus manos desprovistas de uñas, dejando marcas rojas de carne viva en el suelo. El pánico absoluto se apoderó de mi cuerpo. Di media vuelta, corrí hacia la cabina de la grúa, subí los peldaños de 2 en 2, y cerré la puerta de un manotazo, echando los seguros mecánicos. Las manos me temblaban tanto que dejé caer las llaves al suelo de la cabina. Un impacto brutal sacudió el lateral del camión. La criatura se había lanzado contra la carrocería. A través de la ventanilla del conductor vi su rostro pegado al cristal. Empezó a golpear el vidrio con la frente, una y otra vez, emitiendo gruñidos inhumanos, mezclados con sus llantos. Clan, clan, clan. El cristal comenzó a llenarse de grietas concéntricas. El olor a flores podridas empezó a colarse por los conductos de ventilación de la cabina, volviéndose irrespirable. Logré recoger las llaves del suelo, las metí en el contacto y arranqué el motor diésel con un rugido. Metí la marcha atrás a capón, haciendo chirriar los engranajes, y pisé el acelerador a fondo. La grúa dio un violento tirón hacia atrás. Vi cómo la silueta caía del lateral del camión y quedaba tendida en el asfalto, retorciéndose como una araña gigante herida, antes de desaparecer en la niebla del puente. Conduje los 15 kilómetros de regreso a la base a una velocidad suicida, saltándome las señales, llorando de puro terror y con los oídos sangrando. Al llegar al taller de la empresa, aparqué el camión de mala manera, entré a las oficinas y le grité al supervisor de guardia que renunciaba, que no volvía a subirme a esa maldita grúa ni por todo el dinero del mundo.
No les di detalles. Pensé que me tomarían por loco o por drogadicto. Agarré mis cosas, me subí a mi propio coche y regresé a mi casa, encerrándome con 3 candados. Pasaron 4 días de aislamiento, pesadillas constantes y calmantes para el dolor de cabeza. El pitido de mis oídos disminuyó, pero el horror psicológico seguía grabado a fuego en mi mente. Decidí que tenía que ver qué había pasado oficialmente en ese maldito kilómetro 84. Encendí el ordenador y entré en los portales de noticias locales de la provincia. Lo que encontré en la sección de sucesos me dejó completamente paralizado, con el estómago caído a los pies. La noticia principal decía: hallados los cuerpos de una pareja de jóvenes en el río de la Cuenca Baja, a la altura del kilómetro 84. El vehículo gris en el que viajaban fue encontrado abandonado en el Arsén. El artículo explicaba que la policía judicial había determinado que los jóvenes sufrieron un asalto violento por parte de un conductor de grúa nocturno que operaba en la zona, quien los interceptó usando las luces de emergencia simuladas para hacerlos detener. Los golpeó con un objeto contundente y arrojó sus cuerpos al agua para robarles sus pertenencias. Habían encontrado las tarjetas de crédito de las víctimas en los contenedores de basura del taller de mi propia empresa. Pero aquí viene el verdadero y jodido giro de guión que destrozó mi existencia por completo. El artículo continuaba en el siguiente párrafo. La principal sospechosa del crimen, la oficial de policía local Marta Gómez, encargada de la patrulla nocturna de ese tramo, fue detenida la noche de ayer tras confesar los hechos en un brote de psicosis mística y paranoia extrema. La noticia incluía la transcripción de su declaración ante el juez. La policía Marta Gómez había declarado que ella llevaba meses asaltando a parejas en la carretera para quedarse con sus pertenencias. Pero esa madrugada, al intentar deshacerse de los cuerpos de los últimos 2 chicos en el río, una fuerza física la había arrastrado hacia el agua. Ella afirmaba que logró salir del fango con vida, pero que su mente se había roto al escuchar los gritos de sus propias víctimas flotando en el cauce. Decía que se vio a sí misma deformarse en el reflejo del agua, adoptando la apariencia de la Llorona, y que corrió a 4 patas por la autopista, buscando atacar al primer vehículo que se cruzara en su camino para contagiar su maldición y su culpa. El teléfono móvil de mi casa comenzó a sonar de fondo. Me levanté del escritorio de forma mecánica, con las piernas temblando, y contesté al terminal fijo. Era la voz de mi antiguo supervisor del taller de grúas. Sonaba asustado, quebrado. Néstor, menos mal que respondes, tío. La policía judicial estuvo aquí revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del camión que usaste esa última noche. El que dejaste golpeado. ¿Y qué encontraron? Articulé con un hilo de voz. Néstor, en el video de la cámara del salpicadero no hay ninguna mujer policía a 4 patas pegándole cabezazos al cristal. Se ve el coche gris vacío. Y luego se ve cómo tú te encierras en la cabina. Sacas una pesada palanca de hierro del asiento del copiloto y empiezas a destrozar el parabrisas desde el interior, dándote golpes a ti mismo en la cabeza, mientras aúllas y lloras como una mujer desquiciada. Néstor, el lodo negro del que hablabas estaba en tus propias botas. Los chicos del río, los guardias dicen que la policía Marta Gómez era tu cómplice. Ella ya te delató. Están yendo hacia tu casa ahora mismo. El cerebro me estalló. Las piezas se conectaron de una forma atroz y dolorosa. No había monstruos en el puente. No había maldiciones del folclore. El olor a flores podridas, el dolor sónico, la criatura arácnida, todo había sido una alucinación masiva creada por mi propia psique rota. Un mecanismo de defensa psicológico extremo para disociarme de los asesinatos brutales que yo mismo había cometido junto a esa oficial de policía durante meses.
Mi mente había creado a la Llorona para no aceptar que el verdadero monstruo de la autopista llevaba mi nombre. Escuché el sonido de las sirenas de la policía deteniéndose frente al portal de mi edificio. Los pasos pesados y rítmicos de los agentes empezaron a resonar en las escaleras, subiendo hacia mi piso. Me miré las manos. Estaban limpias en la superficie, pero bajo las uñas aún quedaban restos de ese lodo negro y rancio del río de la cuenca baja. Abrí la boca, pero de mi garganta ya no salieron palabras de disculpa. Solo salió un sollozo largo, agudo y desgarrador que inundó todo el apartamento en mitad de la oscuridad.